Bienvenidos a la historia de hoy. La historia de hoy te conmoverá profundamente. Se trata de la injusticia, el coraje y la fuerza del espíritu humano. Toma unos pañuelos porque los necesitarás. Pero antes de empezar, déjame preguntarte desde dónde nos ves hoy. Me encantaría saberlo. Ahora, sumerjámonos en este desgarrador viaje. A la sombra de una gran pero inquietante mansión, había un secreto que podría sacudir los cimientos de una poderosa familia. Una historia de mentiras, traición y la búsqueda de justicia estaba a punto de revelarse. Todo comenzó con una niña llamada Emily. Emily Montgomery tenía solo 10 años, pero llevaba una carga demasiado pesada para alguien de su edad. Ciego de nacimiento. Emily nunca había visto el mundo con sus propios ojos, pero vio más de lo que nadie podría imaginar. A través de la fachada de su familia, a través de las mentiras que la rodeaban, y en los rincones oscuros donde se ocultaba la verdad. Durante la mayor parte de su vida, Emily había vivido dentro de los confines de la mansión Montgomery, una imponente estructura que se alzaba aislada en las afueras del pueblo, rodeada de espesos bosques y con una profunda sensación de pertenencia. La mansión misma parecía tener alma propia, observando, escuchando y ocultando sus secretos bajo capas de polvo y silencio. Sarah, una enfermera recién llegada a la mansión, estaba allí para cuidar de Emily, aunque desconocía los horrores que la aguardaban. Se sintió atraída por el trabajo por necesidad, pero en cuanto puso un pie en la mansión, sintió el peso de sus misterios oprimiéndola. El aire estaba cargado de tensión y las frías paredes de piedra susurraban historias. Sarah había sido advertida. Renata, la madre de Emily, la recibió con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Una mujer con frialdad en el corazón y una misteriosa distancia en la mirada, guió a Sarah por los sinuosos pasillos de la mansión. Sus pasos resonaban en el silencio que las envolvía. Emily está arriba. Renata dijo secamente, como si la mención de su hija no le transmitiera ningún afecto. No sentía ningún cariño. Últimamente ha estado un poco preocupada. Sarah podía sentir la tensión entre Renata y su esposo David Montgomery, ya que ambos parecían evitar hablar de Emily abiertamente. Era como si hablar de su propia hija estuviera prohibido. David, el patriarca de la familia, apenas reconoció la presencia de Sarah. Su rostro era una máscara de indiferencia. Cuando Sarah finalmente entró en la habitación de Emily, le impactó la visión de la niña sentada inmóvil en una silla de ruedas. Su piel pálida, casi translúcida bajo la tenue luz. Emily era hermosa, pero estaba quebrada. Su cabello, oscuro y largo, caía en cascada sobre sus hombros como las mismas sombras que parecían seguirla. Sus ojos ciegos estaban fijos en algo lejano, como si miraran fijamente un mundo que nadie más podía ver. «Hola, Emily», Sarah dijo suavemente. Su voz, un suave susurro en el pesado silencio. La niña no respondió, pero Sarah podía sentir la energía en la habitación. Se movía como si Emily estuviera escuchando cada palabra con una mayor conciencia. Más allá de la vista, Renata estaba cerca observando, con ojos fríos y calculadores. Emily ha estado tomando medicación durante un tiempo, explicó con un tono distante. Su voz, casi robótica, la ayuda a mantener la calma. Evita que tenga episodios. Sarah estudió a Emily cuidadosamente. Había visto a muchos niños bajo su cuidado, pero el estado de Emily se sentía diferente. La niña estaba sedada. Sí, pero algo en sus ojos contaba una historia diferente. Había más en esto que solo una condición médica. Durante los siguientes días, Sarah no pudo deshacerse de la inquietante sensación que se aferraba a ella. Observó las extrañas rutinas de la casa, donde Emily era drogada hasta la sumisión y tratada más como un problema que había que ocultar que como una niña que había que amar. Por la noche, cuando la familia pensaba que Sarah estaba dormida, oía
Suaves susurros y ocasionales gritos apagados que resonaban por los largos pasillos. Era como si las propias paredes estuvieran vivas con él. Una noche, Sara ayudó a Emily a prepararse para la cama. La niña se estiró y la agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «¿Creen que no puedo ver?», Emily susurró con voz llena de miedo y desafío. Pero vi lo que hicieron antes de que Sara pudiera responder. Rata apareció en la puerta. Entrecerró los ojos con sospecha. Emily soltó inmediatamente el brazo de Sara y volvió a su habitual mirada vacía, como si nada hubiera sucedido. Sara permaneció despierta esa noche. El peso de las palabras de Emily pesaba en su mente. ¿Qué había visto y por qué la mantenían en tal estado de confusión y miedo? La mansión, con sus fríos muros de piedra, parecía ocultar algo mucho más oscuro de lo que nadie podría haber imaginado. Sara sabía que tenía que descubrir la verdad. Había llegado a querer a Emily y no iba a dejar que esta niña inocente quedara atrapada en un mundo de mentiras. Pero cuanto más cavaba Sara, más peligrosas se volvían las cosas. Estaba a punto de descubrir secretos que sacudirían los cimientos de la mansión Montgomery y la familia que vivía allí. La verdad estaba ahí fuera y esperaba ser descubierta. ¿Qué había visto Emily? ¿Cuál era el terrible secreto de Mansión Montgomery? Los días en la mansión Montgomery se hicieron más pesados para Sara mientras seguía cuidando de Emily. La mansión, con sus imponentes ventanas oscuras y sus fríos muros de piedra, parecía tener vida propia. Cada crujido de la vieja madera, cada susurro en los pasillos, aumentaba la creciente inquietud en el pecho de Sara. Emily era más que una niña ciega, sedada y sometida. Era una prisionera atrapada en un mundo donde su realidad se distorsionaba constantemente. A pesar del trato frío y distante de Renata y David Montgomery, Sara no podía ignorar la sensación de que Emily intentaba decirle algo peligroso. Los ojos de la niña, aunque ciegos, parecían penetrar el alma de Sara. Había una profundidad allí y en un mensaje hablado que necesitaba ser descubierto. Una mañana, cuando Sara entró en la habitación de Emily para comenzar su rutina diaria, la encontró sentada erguida en su silla de ruedas frente a la ventana. La cabeza de Emily estaba ligeramente girada, como si escuchara algo que solo ella podía oír. «Buenos días, Emily», Sara dijo. Intentando romper el silencio, se acercó a la chica con cautela, pero Emily no respondió. En cambio, sus ojos ciegos se dirigieron hacia Sara como si reconociera su presencia. Sara notó algo diferente hoy. La chica no estaba tan drogada como siempre y parecía un poco más alerta. Emily finalmente estaba empezando a luchar contra los sedantes que habían nublado su mente durante tanto tiempo, o era solo otro fugaz momento de claridad antes de que la niebla volviera a sentarse. «¿Cómo te sientes hoy?», Sara preguntó suavemente, tomando la mano de Emily. «No mejor», Emily susurró, «las sombras nunca se van. Siempre están observando». Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. Había oído hablar de las sombras antes, pero esta vez había algo diferente en la voz de la chica. Una desesperación, como si buscara a alguien que la entendiera. «¿Quién está observando a Emily?», Sara preguntó. Su voz era apenas un susurro. Pero antes de que Emily pudiera abrir, la puerta se abrió con un crujido y Renata entró en la habitación. Sus ojos eran fríos y Sara se encontró con la calculadora por un segundo antes de volverse hacia su hija Emily. «Es hora de tu medicina», dijo Renata bruscamente, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Sara echó un vistazo rápido a Emily, quien retrocedió ligeramente ante la mención de la medicación. Era como si la niña supiera lo que se avecinaba, lo que se veía obligada a soportar, pero no había nada que Sara pudiera hacer. Mientras Renata le administraba la siguiente dosis de sedantes, Sara observó con pesar cómo la expresión de Emily se volvía vacía. La chispa que una vez fue vibrante se desvanecía en el vacío por el resto del día. Sara no podía evitar la sensación de que algo iba terriblemente mal. La mansión se sentía diferente, más opresiva, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ella.
Notó que David Montgomery evitaba a Emily tanto como podía. Solo aparecía ocasionalmente en la cena con una mirada distante, casi desdeñosa. Esa noche, mientras Sara permanecía despierta en su cama, podía oír lo de siempre. Inquietante. Sonidos de la mansión, suaves susurros, pasos lejanos y el ocasional crujido de las tablas del suelo del pasillo, pero esta vez algo era diferente. Los ruidos eran más pronunciados, más intencionados. De repente, oyó un débil grito ahogado. La voz de Emily provenía de algún lugar profundo de la mansión. Sara saltó de la cama, con el corazón acelerado mientras seguía el sonido. Dobló una esquina y encontró a Emily de pie, en el pasillo, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente al oscuro corredor. Emily, susurró Sara, corriendo hacia ella. Ya vienen, dijo Emily en voz baja. Su cuerpo temblaba. Los vi. Quieren mantenerme en las sombras para siempre. Sara se arrodilló junto a Emily, con el pulso acelerado. ¿Quién, cariño, quién viene? Antes de que Emily pudiera responder, Rata apareció. De las sombras. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a su hija salir de la cama. Vuelve a tu habitación. Renata espetó con una voz fría y autoritaria. Sara se levantó. Rápidamente. Su corazón, un latido en su pecho, latía con fuerza. Ahora era inconfundible. Algo iba terriblemente mal y tenía que ver con Emily. La mente de la niña, nublada por el flujo constante de sedantes, intentaba decirle algo, pero nadie la escuchaba. Renata y David ocultaban la verdad, y Sara estaba decidida a descubrirla. A la mañana siguiente, Sara decidió tomar cartas en el asunto mientras Rata salía de la habitación para prepararse para sus tareas diarias. Sara revisó en silencio las pertenencias de Emily. Revolvió los cajones de la niña buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el misterio que la rodeaba. Al principio parecía una búsqueda feudal, pero luego, escondido en el fondo de uno de los cajones de Emily, Sara encontró un pequeño trozo de papel doblado. Le temblaban las manos al desdoblarlo, revelando un dibujo tosco, un boceto de una mujer, un hombre y un niño con una sombra oscura cerniéndose sobre ellos. Los rostros no le eran familiares, pero el parecido con Emily era inconfundible. Un pensamiento la golpeó. Sara, como un rayo. ¿Podría ser? Este es un dibujo de los padres de Emily. Antes de que desaparecieran, las piezas del rompecabezas caían lentamente. En su lugar, la pregunta era si Sara estaba lista para descubrir toda la verdad, que descubriría a continuación en esta mansión llena de secretos, y si podría salvar a Emily antes de que fuera demasiado tarde. El aire en la mansión Montgomery estaba cargado de secretos. Mientras Sara continuaba su investigación, cada hora que pasaba pesaba más sobre sus hombros. Sus sospechas sobre Emily y la extraña familia en la que se había metido se hacían más fuertes y no podía ignorar la creciente sensación de que algo siniestro estaba en juego. Las palabras crípticas de Emily, su comportamiento y la atmósfera en la mansión, todo ello, apuntaban a una verdad que nadie se había atrevido a afrontar. La noche se acercaba y la mansión parecía volverse más opresiva. Con cada segundo que pasaba, Sara había decidido que no podía dejar que esto continuara. Tenía que averiguar qué les había sucedido a los padres de Emily y por qué Renata y David Montgomery ocultaban la verdad. Pero ¿cuál era el precio de este conocimiento? ¿Y podía? Salvó a Emily antes de que fuera demasiado tarde esa noche. Después de que Renata y David se retiraran a sus habitaciones, Sara regresó a escondidas a las habitaciones de Emily. Había notado un ligero olor en la habitación antes, un olor que no podía identificar, pero ahora, al acercarse a la ventana, la impactó. Demasiada medicina. Los sedantes que Renata le había estado administrando eran claramente excesivos. Sara había visto suficiente para saber que Emily estaba siendo mantenida deliberadamente en un estado de ignorancia, impidiéndole recordar nada importante. Examinó cuidadosamente los frascos en la mesita de noche de Emily.
Las etiquetas estaban todas en latín, pero para Sara era evidente que contenían potentes sedantes, medicamentos utilizados para borrar recuerdos y adormecer la mente. Fue entonces cuando Sara se dio cuenta de la magnitud de lo que le había estado sucediendo a Emily. Estas no eran simples recetas comunes, eran un medio para controlarla y evitar que recordara la verdad sobre sus padres y los horrores que había vivido. Había presenciado de repente a Emily revolviéndose en su silla. Estaba despierta, pero sus ojos permanecían desenfocados. Su rostro pálido. Sara rápidamente se movió a su lado, poniendo una mano sobre su hombro. Emily, Sara dijo suavemente, tratando de mantener la voz firme. Necesito saber qué pasó. ¿Qué viste? Por favor, dime. Los ojos de Emily se giraron lentamente para encontrarse con los de Sara. Había algo diferente en su mirada, algo agudo y consciente, como si hubiera estado esperando este momento. La voz de la chica temblaba al susurrar. Los vi, Sara. Vi lo que les hicieron a mis padres. El peso de esas palabras golpeó a Sara como un puñetazo en el estómago. Lo había sospechado, pero oírlo de Emily fue diferente. El corazón de Sara se aceleró. Emily, por fin estaba empezando a recordar qué les pasó. Sara preguntó. Su voz, tensa por la urgencia, se los llevaron. Emily susurró, su voz apenas audible. Sabían demasiado. David y Rata no son quienes dicen ser. Ellos los mataron y luego me hicieron olvidar. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara al comprender las palabras de Emily. No fue un accidente. David y Rata Montgomery lo habían orquestado todo. Asesinaron a los padres de Emily, posiblemente para silenciarlos, y ahora intentaban borrar los recuerdos de Emily, asegurándose de que nunca recordara la verdad. La mente de Sara corría. Tenía que actuar rápido. Emily había visto demasiado y si David y Rata sospechaban que estaba recuperando la memoria, no se detendrían ante nada para silenciarla de una vez por todas. Esa noche, Sara se quedó despierta planeando su próximo movimiento. La mansión era una fortaleza de mentiras, pero tenía que encontrar la manera de sacar a Emily antes de que fuera demasiado tarde. Sara sabía que no podía hacerlo sola, necesitaba ayuda, alguien que le creyera, alguien que pudiera alejar a Emily de esta pesadilla. Al amanecer, Sara tomó la decisión de poner a Emily a salvo, sin importar el costo, pero justo cuando estaba preparándose para salir de la habitación. La puerta se abrió sigilosamente y Rata entró. Sus ojos fríos se clavaron en Sara. Sé lo que haces, dijo Rinata con una voz llena de malicia. Y si crees que puedes irte con Emily, estás muy equivocada. Sara se congeló. La tensión en la habitación era palpable. Rata la había atrapado. Ya no había vuelta atrás. No voy a dejar que la lastimes más, dijo Sara con una voz firme. Haré lo que sea necesario para sacarla de aquí. Rinata sonrió con suficiencia, acercándose. ¿Crees que puedes luchar contra nosotros? No sabes con quién estás tratando. Antes de que Sara pudiera responder, la puerta se abrió detrás de Rata y David entró en la habitación. Su mirada fría recorrió a Sara y Emily. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Has estado involucrada en cosas que no te conciernen. David dijo con una voz baja y peligrosa. Es demasiado tarde para echarse atrás. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho, pero ella ya no tenía miedo. Tenía un plan y con Emily a su lado estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Con una última mirada a Emily, Sara supo que había llegado el momento de actuar. Ya no sería prisionera al estilo Montgomery. Emily sería libre y la verdad sería expuesta. La batalla por la libertad de Emily estaba lejos de terminar, pero Sara ya le había hecho una promesa. Pasara lo que pasara, escaparían de esta pesadilla. La verdad se había revelado y nada los detendría en su lucha por la justicia. Gracias por ver la serie.
Espero que hayan disfrutado de este intenso y emotivo viaje con Sara y Emily. La verdad finalmente está saliendo a la luz. Pero, ¿qué pasará después? No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para ver más historias emocionantes como esta. Sus pensamientos significan mucho para nosotros, así que no duden en dejar un comentario a continuación. Gracias por ser parte de la Historia 79. Nos vemos en el próximo capítulo.